Este relato va a recuperar la verdad sobre los hechos ocurridos en el año 36. Esta es una historia que pretende reivindicar la dignidad de los tres maestros asesinados, Bernardino, Mauricio y Miguel. Este documental pretende buscar la reparación de la figura de los tres maestros. Pero gracias al relato de mi bisabuelo Pedro Salinas, representante elegido democráticamente por el pueblo alavés, podemos conocer a día de hoy todo aquello que sucedió en 1936 en la Sierra de Urbasa. Bisnieta de Mauricio Rodríguez, profesor del pueblo de Gordoa, en Áraba. Yo empecé con 3 años en la escuela de Félix Serrano y bueno, pues allí la verdad que éramos poquitos, ya que bueno, empezábamos todos el modelo de euskera y bueno, pues éramos clases de muy poquita gente, de 16, 20 personas y éramos un poco una pequeña gran familia. Y me acuerdo, tengo buenos recuerdos de esa escuela porque bueno, teníamos un patio que no tenía ningún columpio ni nada y teníamos que usar nuestra imaginación para pasarlo bien, para jugar. Lo que os quería comentar es que realmente aquí no hubo guerra. Aquí no hubo guerra. Ocurrió el segundo domingo de agosto del verano del 36. 26 requetés armados llegaron al pueblo y detuvieron a nuestro maestro Mauricio Rodríguez. De aquí lo llevaron a la escuela de Galarreta, convertida en cárcel, y donde estuvieron detenidos hasta ser llevados a Zaldún. En lo que es en la provincia de Araba, la guerra se circunscribió exclusivamente a la zona de San Pedro, la zona de Orduña y Legutiano. Pedro Salinas, en sus memorias, dejó escrito cómo vivió estos momentos. Por si fuéramos pocos, escribió: por la misma puerta apareció el maestro de Gordoa y también amigo Mauricio Rodríguez. Sin saber los motivos y sin atrevernos a preguntarlos, los dos maestros y yo nos vemos en un camión rumbo a Zaldún, en cuyo ayuntamiento pasamos a ser 22. Aquí, ni tan siquiera preguntarnos el nombre, recibimos inesperadas e inquietantes visitas de los alcaldes de la zona, que incrementan nuestras preocupaciones y malestar, rematadas por la del párroco, que, aparentemente asustado, nos dejó peor al decirnos que nos iban a matar a todos, pero que habían intervenido los médicos, alcaldes y él mismo, y que parecía que solo matarían a algunos. Que a él no le culpara nunca, que se había puesto de rodillas pidiendo por nosotros y que lo lamentamos. Entonces, si no hubo guerra, ¿qué fue lo que hubo aquí? Fue simple y llanamente represión. Fue represión. De este pueblo fusilaron a 2 personas más el maestro. 3 personas. Pues se quejaban de que los alaveses no lo hacían bien, señalaba Pedro Salinas. 2 horas pasaron en aquella difícil y complicada tesitura hasta que a las 10 de la noche volvieron a los mismos coches negros que les habían llevado hasta allí y partieron en dirección a Navarra. En un primer momento creyeron que regresaban a casa, pero la sentencia estaba ya dictada. Queremos rendir este sencillo y sentido homenaje de recuerdo a nuestro ejemplar maestro y a su familia. Por ello, a la vez que colocamos esta placa en su antigua escuela, declaramos públicamente que Mauricio Rodríguez fue, y lo seguimos considerando, vecino ejemplar, y que tomamos el compromiso de guardarlo para siempre en la memoria de este pueblo de Gordoa. Qué ricas. ¿Qué significó todo ello? Significó, pues bueno, tal y como ha comentado el alcalde también, pues, increíble terror en la población. Estoy muy orgullosa de descubrir esta placa que lleva el nombre de mi abuelo Mauricio.
quiero ver en este acto el reconocimiento a todos los maestros de la República que trabajaron por una educación de calidad para todos los hijos de las clases trabajadoras y populares. Estoy segura que en estos tiempos, en que por parte de la derecha española están intentando recortar todos los logros conseguidos con tanto esfuerzo, mi abuelo y sus compañeros estarían, hoy como ayer, trabajando por una escuela pública, universal y de calidad. Muchas gracias. Para mí ser maestra es una vocación. Para mí no es un trabajo cualquiera, es un trabajo que implica esfuerzo, implica sentimientos, implica muchas cosas. No solo ser profesor, es educar, es enseñar, es transmitir información, transmitir cultura, y eso es muy difícil. Hay que tenerlo muy claro y la verdad que te tiene que gustar. Y a mí, por ejemplo, es una profesión que me encanta, me siento muy satisfecha y la verdad que todos los días me voy a mi casa con una sonrisa porque es el trabajo que siempre he querido hacer. Asesinaron al maestro de Saldondo, al de Galarreta y al de Gordoa. ¿Por qué? Bueno, para centrarnos un poquito, quisiera comentaros en un principio qué significó la enseñanza en tiempos de la República. En tiempos de la República se intentó dar un significado especial a la educación. Se crearon escuelas en todos los pueblos, cosa que anteriormente no había. Se dignificó la figura del maestro como portador y difusor de la cultura en los pueblos. Se creó una educación universal, esto es, una educación que estuviese al alcance de todos los niños y niñas de los pueblos. Quemaron toda una biblioteca estupenda que había, de lo mejor de la literatura, porque para la literatura era único el maestro. Y todo el material de la República, la bandera, todo lo quemaron ahí. Y aquí tenía el maestro en el armario la bandera y el crucifijo que quitó cuando vino la República. Una educación científica y laica, sobre todo laica. En tiempos de la República lo que se hizo fue sacar la religión de la escuela. Pero lo dejó ahí bien doblado en un armario. Y ellos mismos lo cogieron, pusieron la misma bandera y el crucifijo. Eso pasó en el mes de agosto. No eran los del fusilamiento, eran otros, que entre ellos estaba un chico de Vitoria y dijo, pues uno es profesor mío de los corazonistas, vestidos todos de falangistas. Una de las claves del nuevo régimen, ¿cuál era? El control ideológico absoluto. Para tener ese control ideológico, su pieza clave, ¿cuál fue? La enseñanza. El control de la enseñanza. Ese control de la enseñanza, bueno, las nuevas autoridades, comenzaron a ejecutar diversas acciones. Una de ellas, ¿cuál fue? El control ideológico en todos los pueblos. Un homenaje que nos trae hoy aquí a las familias y descendientes de Bernardino Domingo, Mauricio Rodríguez y Miguel Gil, maestros de Galarreta, Gordoa y Saldondo respectivamente, los cuales fueron difusores de educación y promotores de cultura. Por ejemplo, yo tengo aquí un informe del Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, esto ya data del año 1940, en el que se solicita información sobre determinadas personas. Una de ellas, pues me aparece aquí, por ejemplo, Blas Arratibel. ¿A quién se piden esos informes? Se piden esos informes al alcalde, al cura párroco, al jefe local de la Falange y al comandante del puesto de la Guardia Civil. ¿Quién era el médico? ¿Quiénes eran los maestros? Entonces, en el caso que nos atañe, pues aquí hablaba los de Agana, Aguilar, Luzuriaga, Mezquia, etcétera, 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 de derecha y de buena conducta. Los de Galarreta, izquierdista.
los de Narvaja, etcétera, independientes de buena conducta. La maestra de Vicuña, la maestra de Zuazo, nacionalista vasca, por ejemplo. Tengo otro informe que lo hace pues, el alcalde de San Millán. Entonces, bueno, pues comenta un poco los pueblos y luego aparece aquí también don Bernardino Domingo, maestro de Galarreta, de matiz izquierdista muy marcado. Los 3 maestros fueron fusilados. La viuda del maestro, Carmen, con su tristeza y su dolor, se quedó a vivir en Galarreta hasta su muerte. Queremos que este homenaje también sea para ella. En su recuerdo colocamos esta placa en la antigua escuela y declaramos públicamente que Bernardino Domingo fue y le seguimos considerando vecino ejemplar y que tomamos el compromiso de guardarlos para siempre en la memoria. ¡Libertad, libertad, libertad! Totalmente. Lo que le pasó a mi bisabuelo ha marcado en nuestra familia, un antes y un después, siempre ha estado presente y con la primera vez que fui a ver la cima, entendí toda la historia, pues la verdad que sentí mucho dolor, pero al mismo tiempo ganas de seguir luchando por lo que ellos habían intentado defender. Soy como soy por eso, creo. Esas ganas de defender la educación, la cultura, las igualdades. Sobre todo soy una persona que lucha mucho por la desigualdad en todos los sentidos y creo que gracias a mi bisabuelo he aprendido eso, que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, sea la religión, la raza, indistintamente, que todos tenemos derecho a la educación, que es algo para mí indispensable y es un derecho que no debe ser nunca arrebatado. Voy a romper un poco la trayectoria para que sea un poco más didáctica quizá que no reivindicativa de unos hechos que nunca debían haber ocurrido. Os voy a contar la trayectoria de mi papá, que era maestro de Zalduendo. Antes de la República, la educación estaba prácticamente en su totalidad en manos de la Iglesia. Por lo tanto, era una educación muy ideologizante en lo político y en lo social, muy conservadora. Recorrió muchos pueblos porque tengo hermanas nacidas en Alsasua, Zambrana, Canarias, Burgos, yo de Rioja, Logroño, en fin. La República trató de extender la educación a todas las personas. Trató de que todas las niñas fuesen educadas y alfabetizadas. Entonces, para ello, la República creó escuelas en todos los pueblos. De hecho, prácticamente en todos los pueblos de Álava contaron con su escuela. Recorriendo su docencia por todos esos pueblos, impartiendo cultura y poniendo de su parte todo lo posible para que los mayores que no podían asistir a las escuelas, entre mi mamá y él, daban clases nocturnas a los adultos. También daba clases de noche, sobre todo a personas adultas y también a jóvenes que, por supuesto, teniendo en cuenta que era una sociedad eminentemente rural, en muchas épocas del año se tenían que dedicar exclusivamente durante todo el día al trabajo en el campo. Y entonces todos esos maestros y maestras, fuera de su horario, daban clases pues, a todas esas personas. Por un lado, no tenían capacidad económica para costearse una educación y por otro lado, tenían trabajos duros de sol a sol. Yo no tuve el gusto de conocer a los 3 maestros por razones históricas, pero los 4 amigos, incluido a Pedro Salinas, porque era amigo de ellos y tertulio, por lo que he oído de la gente que tuvo el honor de conocerles, eran 4 hombres buenos. En el caso de los 3 maestros, 3 hombres buenos, que fueron denunciados por el cura de Salvatierra como rojos peligrosos. Era un peligro, lógicamente, enseñar.
Y el cura de Salvatierra, que formaba parte de lo que entonces se denominaba Fuerzas Vivas, en esos pueblos de la zona estaban ya realizados los listados de cuáles eran las personas con ideología republicana, socialista, etc. Entonces, hay que señalar también que esos listados fueron realizados por el alcalde, por los alcaldes de los pueblos y por algunos curas también. En el caso de Zalduendo, el alcalde y el cura. Vinieron unos falangistas con don Daniel Larrate porque tenían miedo, sobre todo por la juventud que había en Zalduendo. En la fonda de Urbasa, en el castillo de no sé si es castillo o qué es, pues entonces era hospedería, y de Bilbao todos los años, no solo este año, todos los años venía mucha gente señorita de Bilbao a pasar el verano en Urbasa. Y ese año estaba lleno de señoritos de Bilbao, que en un Jesús todos tenían uniformes falangistas y armas. ¿Qué sucedió? Que el día 19 de julio, ya de madrugada, San Ernesto pasa a la calle, se juntaron todos los requetés que estaban dispersos por la provincia, fueron montados en camiones y se concentraron todos en Vitoria. Lo primero que hicieron los militares fue detener a todas las personas republicanas y nacionalistas que encontraron. Algunos se pusieron a salvo, pero otros, incluso estando reunidos en su sede, fueron detenidos. Muchas de esas personas posteriormente fueron fusiladas, como por ejemplo en los fusilamientos que sucedieron en el 37 en el puerto de Azaceta. Ahí fueron fusiladas personas vinculadas a todos esos partidos republicanos y nacionalistas. Fue fusilado, por ejemplo, el alcalde de Vitoria, republicano en aquel tiempo. Todos armados. Y mucha chullería por la Sacana y por toda esta zona. Pero mucha, provocando a la gente. Todo ese follón de falangistas estaban en Zalduendo, que estaba tomado el pueblo. Pero en Zalduendo, para ese día, como los rojos teníamos a 500 metros, los más complicados ya no estaban. Aún y todo cogieron unos 20, que les tenían detenidos. En aquella zona y en la mayoría de Álava no hubo guerra. Simplemente lo que hubo fue represión pura y dura, una brutal represión. Subieron 2 coches negros. Uno se quedó en Galarreta y otro fue a Gordoa. En Galarreta vinieron a mi casa, vive Pedro Salinas, sí. Pues ¿dónde está? Y dijo mi madre, pues no sé dónde estará. Y mi hermana la mayor dice, yo ya sé dónde está en la huerta. Ven niña, acompáñame. Fíjate, si mi padre se escapa, ¿qué? 100 metros ya no le cogen. La represión en Zalduendo sigue el mismo patrón que la represión en el resto de pueblos de Álava. Inmediatamente los elementos tradicionalistas o más afines al nuevo régimen. El cura de Salvatierra, que formaba parte de lo que entonces se denominaba Fuerzas Vivas, aunque lo más correcto sería decir las fuerzas de la muerte y de la superstición religiosa, pues terminaron con la vida de los 3 maestros. Pues bueno, existe documentación sobre los listados tanto de maestros como de personas izquierdistas, nacionalistas o afines a movimientos republicanos en todas esas zonas. ¿Pero le pillaron allí en la huerta? ¿Es Pedro Salinas? Sí, pues está usted detenido. No le esposaron ni nada. Venga con nosotros. El padre subió con una lechuga y unas cebollas. Llegó a casa. Pues nada, que tiene que venir con nosotros. Mi madre le daba una chaqueta. Que no quiere chaqueta. Coge. Y le dio también 5 duros. Que metió. Y ya se fue. Para entonces ya le habían agarrado al maestro, don Bernardino, y ya estaba esperándole en el coche. Bajaron a la carretera, esperaron un poco, enseguida vino el de Gordoa, el maestro. O sea, ya bajaban los 3 para Zalduendo. Esos listados cayeron en manos de requetés provenientes de Olazagutía. Cuando llegaron allí ya estaba el de Zalduendo detenido. O sea que les tenían allí a los 4.
Ese era un poco el modus operandi también en la mayoría de pueblos. Normalmente no eran requetés o falangistas del propio pueblo los que se dedicaban a ejecutar a sus vecinos. Esos listados eran pasados muchas veces a otras provincias y desde esas provincias se enviaban partidas de requetés que tenían absolutamente todos los datos de las viviendas de las personas a las que tenían que ir a buscar. Iban para Vitoria. Al anochecer ya les vimos, nos hicimos adiós y se fueron para Vitoria. Allí estuvieron en un cuartelillo de Falange. Entonces apareció una partida de requetés proveniente de la Fagutía y fueron pueblo por pueblo deteniendo a estos 3 maestros y a Pedro Salinas, el americano de Galarreta. Pensaban que iban a Pamplona, pero al llegar a la Fagutía subieron por la cuesta arriba. Y mi padre pensó, ya pensó todo, claro. Y si le doy ahora un puñetazo al chofer y caímos todos por un barranco y morimos ahí todos, prefería eso que le fusilen. Los cogieron y se los llevaron a la Sierra de Urbasa. En la Sierra de Urbasa hay distintas versiones, pero por lo que se dice era un día de niebla y los requetés que fueron a buscarlos también se dice que no estaban en condiciones físicas muy buenas, como que habían estado bebiendo, etcétera. Por fin ya llegaron a la arriba y bueno, pararon al lado de la Sima, que estará a 2 o 3 kilómetros una vez de subir. Bajaron los 4, les bajaron les formaron en el pelotón y estaban preparados para fusilar. Sí, ya eran las 11 o más de la noche, sí. Y mi padre les dijo al jefe, ¿puedo hablar 2 palabras? Y le dijo el jefe, dígalas. Pues que tengo una pequeña fortuna que pongo en sus manos si nos salvan la vida. Y le dijo el jefe, pues de eso nada, si tiene fortuna ya les vendrá bien a su mujer y a sus hijas, porque usted va a morir el primero. Entonces los pusieron en fila con intención de fusilarlos. En ese momento Pedro Salinas, que era un hombre grande y corpulento, empujó a sus captores y escapó perdiéndose en la niebla. Le dispararon, pero no consiguieron darle ni matarlo. Y entonces dijo, preparen, apunten. Y mi padre, al que le estaba apuntando, se abalanzó sobre él y le tiró al suelo. Y allí se armó las de Dios. Mientras tanto mi padre corrió, los otros se quedaron quietos. Eso que no estaban esposados, no tenían alma ni para moverse, los otros 3. Y en esas mi padre se guardó. Allí hay muchas peñas, hay arbustos, hay árboles, y era fácil camuflar a esas horas. No obstante, dispararon a diestro y siniestro un rato sin parar. Y volvieron a matarles a los otros. Mi padre oyó los disparos y el grito que dieron al caer y todo. Y ya les tiraron a la Sima. Miguel Gil, maestro de Zalduondo, Bernardino Domingo, maestro de Galarreta, y Mauricio Rodríguez, maestro de Gordoa, como bien sabéis, fueron denunciados por el cura de Salvatierra, pero fueron denunciados por ser simplemente maestros laicos y defender la legalidad republicana. Las aproximadamente 200 personas que están aquí enterradas son nuestros familiares. Los cientos de miles de personas asesinadas a todo lo ancho y largo del Estado español durante la sublevación fascista del 36 y la posterior dictadura del general Franco son nuestros familiares. Nos une con esta gente un cordón umbilical mucho más fuerte que a veces incluso lazos de sangre. Tenemos una deuda contraída con estas miles de personas que murieron, fueron asesinadas y fueron vilipendiadas o penas de prisión por defender una vida mejor y un futuro mejor para las nuevas generaciones. Solamente por eso merecen nuestro respeto, merecen nuestro homenaje y merecen que sigamos con su lucha, porque la lucha no ha terminado. Es como hoy he hablado de Patroclo y ya hay momentos en que hay que soltar de la mano al pasado, porque
tampoco se puede vivir siempre con la carga del pasado. Eso es así. Yo no lo digo de forma teórica, yo lo veo en la educación de los jóvenes. Hay que educarles de manera que aprendan lo que ocurrió, pero hay que también enseñarles que aquello que ocurrió, aquello pasó, aquello quedó allí y ellos van a tener una nueva vida o la oportunidad de una nueva vida, y aquello les debe servir para entender su vida, su futuro. Eso es lo que es importante, entender el pasado. Ahora, quien no ha sufrido en su propia carne no tiene que arrastrar quizá ese dolor por generaciones, porque si no, no habría posibilidad de felicidad, estaríamos siempre presos. Gracias a él también me animó a ser profesora, y que valoro mucho el esfuerzo que hizo. O sea, lo primero que le diría es las gracias y que lo siento mucho lo que le pasó, pero que nosotros seguimos luchando por lo que él defendía hoy en día y que no vamos a parar, y que su muerte no fue en vano, que la muerte de esos 3 maestros no fue en vano, sino que nos dio más fuerzas para seguir luchando por la educación, por esa educación que queremos para todos y para todas. Y su papel fue muy importante, fue un corto plazo, el tiempo que pudo educar a esos niños, pero fue bastante relevante y eso le diría. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas.